Bueno, después de la clase magistral sobre bomba de calor que hemos tenido con anterioridad, yo voy a profundizar en otros aspectos a partir de esa fuente de energía, a partir de esa bomba de calor. El título de la ponencia es Ecosistema Interconectado de Orkly, y tiene mucho que ver también, bueno, pues, como decía Iñaki, con la salud y con el confort. Unas breves pinceladas para aquellos que no nos conozcáis, aunque sí que es verdad que tenemos mucha presencia aquí en Euskal Herria. Nosotros somos Orkly, somos una empresa perteneciente al grupo Mondragón, con una facturación consolidada de más de 270 millones y presentes aquí, donde tenemos la central, que es en Ordizia, somos guipuzcoanos y somos de La Real, además, con presencia también en Brasil y en China. Y comenzamos ya en 1974 haciendo, y todavía hacemos, válvulas de radiador. Sin embargo, nuestra propuesta de valor en estos últimos años ha girado de manera importante, ¿no? Nuestra idea ahora es linkar no solamente el confort, sino también la salud. Y lo vamos a hacer mediante la propuesta de una serie de sistemas interconectados entre sí, comunicados entre sí. Y para nosotros la eficiencia, la sostenibilidad va a ser algo obligatorio. Estos sistemas van a ir desde el suelo radiante refrescante, la climatización, la recuperación de calor, la generación de agua caliente sanitaria y sobre todo, y muy importante, el control. Pensamos que un buen control va a ser el catalizador para que esa interconexión entre sistemas funcione bien. La propuesta de valor de Orkly es la que yo os voy a presentar ahora y os voy a hacer en qué consiste. Me gusta esa diapositiva porque esta diapositiva habla mucho de cómo estábamos acostumbrados a construir. Es verdad que es un poco exagerada, pero la realidad es que hasta no hace tantos años, para nosotros la envolvente térmica del edificio no tenía mucho valor. Todos como yo habéis vivido el boom de la construcción, cómo se construía esa burbuja inmobiliaria que nos ha ido llevando otra serie de factores hasta donde estamos ahora. Así construíamos antes, con un cerramiento bueno, pues muy poco eficiente, con una cubierta muy poco eficiente y con carpinterías también de baja calidad. Vivimos un momento en el que el usuario final cada vez va a ser más exigente, cada vez conoce más. La certificación energética de las edificaciones es obligatoria y cada vez va a tener que ser mejor. Afortunadamente la tecnología y el diseño caminan de la mano y es sencillo, entre comillas, conseguir una certificación A. Pasamos de esa construcción donde el cerramiento, donde la envolvente térmica no tenía ningún valor, a la arquitectura bioclimática, al ecodiseño, a que términos como la transición o la migración de la economía lineal a la economía circular sean en pocos años un must de nuestra sociedad. Y eso nos obliga a nosotros como fabricantes a desarrollar tecnologías que acompañen a esta sostenibilidad, esta eficiencia energética. La norma evoluciona, la norma cambia. Vosotros también habéis vivido la implantación del Código Técnico de la Edificación. Habéis vivido recientemente una nueva modificación del Código Técnico de la Edificación. Nosotros en Orkly hace años llegábamos a hacer proyectos de suelo radiante que podían tener una carga de 80 vatios metro cuadrado. El CTE te orienta ahora a que puedas estar en torno a 35 vatios metro cuadrado. Pero se hace todavía, se hace mucha vivienda todavía con muchas menos cargas térmicas. El CTE pone el foco en los diferentes documentos en muchos ámbitos que yo no quiero profundizar, pero sí yo destacaría factores que van a ser importantes como la transmitancia térmica global del edificio, el control solar, cómo vamos a controlar bien con elementos pasivos o bien con elementos activos la incidencia que tiene el sol en nuestras edificaciones,
o factores tan importantes como van a ser la propia permeabilidad del edificio, la hermeticidad del edificio. Estos aspectos son los que van a ir haciendo que nuestra edificación sea cada vez mejor, cada vez esté mejor construida. Si el CTE ahora en su revisión cada vez se va acercando más a exigencias de lo que puede ser una construcción pasiva, pero todavía está lejos, porque podemos hablar de 35 o 40 vatios metro cuadrado, conoceréis muchos de vosotros la construcción pasiva, el estándar Passive House, donde la carga que se exige está por debajo de 10 vatios metro cuadrado. Claro, estamos hablando de una construcción muy diferente. Estamos hablando de una construcción que lo que está haciendo es auténticos tuppers, auténticos búnkers. Es habitual ahora viviendas con 14, 15, 16 centímetros de aislamiento térmico, con la construcción de fachadas ventiladas, y eso lo que nos hace es que la demanda de calefacción sea muy baja, la demanda de refrigeración también sea muy baja, ¿no? Factores como tratar bien esa envolvente, factores como la hermeticidad, como la reducción de puentes térmicos, como la ventilación mecánica de doble flujo, son ahora pilares básicos para una edificación sostenible. Y Orkly, que empezó hace casi 50 años haciendo válvulas de radiador, en estos últimos años su tendencia es a evolucionar, como os decía al principio, a productos cada vez más sostenibles y que estén intercomunicados entre sí. Vosotros recordaréis, ¿no? En el siglo XIX se construía generalmente con muros de carga, la construcción no se había liberado, la fachada no estaba liberada, era generalmente también muros de carga y a la hora de climatizar, de calefactar, había ese hogar que podía haber en la cocina y poco más, ¿no? En el siglo XX vivimos la construcción de la cacharrería. Todo eran sistemas tecnológicos, la casa estaba llena de cacharros, la fachada se había liberado, los huecos podían ser tratados de otra manera, pero había, yo creo que mucha o demasiada tecnología en esa vivienda. Sin embargo, estamos viviendo, como os decía al principio, una construcción donde el control solar, donde la ventilación mecánica de doble flujo sea importante, donde el cerramiento durante la envolvente térmica sea muy potente a nivel de aislamiento térmico. Esa es la construcción que estamos y que vamos a vivir, una construcción sostenible y cada vez más eficiente. Y la apuesta de Orkly está ahí. La apuesta de Orkly está en ese tipo de edificación. Cuando hablo de sistema interconectado de Orkly, ¿a qué me refiero? Me refiero a que nosotros vamos a ser capaces de aportar al mercado muchos de los sistemas que ahora cuenta una vivienda, como puede ser el suelo radiante refrescante, y pongo el foco en refrescante, la ventilación mecánica de flujo, el solar térmico, un control que pueda llegar a domotizarse y una fuente de energía que, si bien no depende de nosotros, sí que es verdad que la fuente de energía que tú tengas va a aportar más valor a este sistema interconectado y este sistema interconectado en algunas de sus partes va a hacer mejor a esa fuente de energía. La bomba de calor, como muy bien nos explicaba antes nuestro compañero, es una bomba que es capaz de impulsar a baja temperatura. Es capaz de aportar frío y calor. Y es una fuente de energía que potencia las diferentes partes del sistema, pero que nosotros, y luego lo veremos, también vamos a hacer mejor esa bomba de calor. Cuando nos decía Gorka, nos hablaba de la bomba de calor del ACS, ¿no? A la hora de aportar ACS o a la hora de aportar climatización. Una serie de cosas que estos sistemas pueden colaborar. Creo que el sistema interconectado de Orkly y la bomba de calor hacen un dueto importante, porque uno hace mejor al otro. No solo nos vamos a quedar ahí. Como muy bien decía Iñaki, nuestra sensibilidad no está ahora exclusivamente buscando el confort de las viviendas, sino que también es muy importante velar por la salud. Desgraciadamente, el tema de la calidad de aire se ha puesto en primera línea a raíz del COVID
Y todos hemos escuchado en prensa, todos hemos visto en muchos sitios cómo es importante medir el CO2, cómo es importante medir la calidad de aire. El paso que da Orkly adelante no solamente es en su sistema interconectado medir la calidad del aire, sino actuar sobre ese aire viciado. Nosotros lo que vamos a hacer es controlar esa calidad, no solamente el CO2, los formaldehídos, etcétera, 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 y actuar sobre diferentes factores de nuestro ecosistema para renovar ese aire. Esa es la idea. En el centro de todo está la salud y en el centro de todo está el confort de los hogares. Y ahí es donde vamos a poner el foco. Y es ahí donde ya no somos ese fabricante de válvula de radiador o ya no somos ese fabricante de suelo radiante, sino somos un fabricante de un sistema interconectado, donde la fuente de energía será clave. No totalmente necesaria para que todo funcione, pero sí que podrá hacer mejor al sistema y el sistema podrá hacer mejor a esa fuente de energía. Y podríamos decir que la madre del cordero, la madre de todo, el sistema interconectado, está en lo que es nuestra caja de conexiones, nuestro control clima. Esta caja de conexiones es la que va a linkar cada uno de los sistemas y los que va a hacer que interactúen unos y otros o varios a la vez. Cambiar el chip. Lo que yo os estoy proponiendo con la propuesta de valor de Orkly es cambiar el chip. Cuando vayamos a cometer una obra, ya no hablaremos de ventilación por un lado, ya no hablaremos de suelo radiante por otro, ya no hablaremos de bomba de calor por otro, no. Hablaremos de un sistema único, interconectado. Tenemos diferentes relés que lo que van a ir es a cada uno de los elementos que nosotros aportamos a ese sistema Orkly interconectado. ¿Por qué la bomba de calor es una buena fuente de energía? La bomba de calor nos puede dar frío y nos puede dar calor. Una caldera nos dará calor, pero nosotros necesitamos frío y calor. Necesitamos frío y calor porque la tendencia es hacer cada vez más suelo radiante refrescante. Y eso es clave. Y luego explicaré por qué y las cosas que tenemos que tener en cuenta para que esa instalación sea óptima. Podremos gestionar desde esta caja de conexiones, desde este control clima, hasta 8 zonas de suelo radiante. Una zona puede tener perfectamente 2, 3, 4 circuitos. Esto no significa que la zona solo vaya linkada igual a un cabezal termoeléctrico, no. Si en esa zona hay 2, 3, 4 circuitos, pues irán las cabezas que tengan que ir porque se pueden unir unas y otras. 8 zonas de suelo radiante, cada una de las zonas con 2 o 3 circuitos los que tenga que llevar. Gestionaremos también la ventilación mecánica de doble flujo. Orkly apuesta por esa ventilación y luego veremos por qué. Gestionaremos eso suelo radiante refrescante. Y aquí hago énfasis en un factor importante, que es la gestión mediante el control de una serie de parámetros como son la humedad del espacio, la temperatura y la temperatura de lo que sería el elemento radiante en ese momento, que sería el agua fría que vuelve hacia el colector. Esos parámetros nos van a dar la posibilidad de gestionar bien un suelo radiante refrescante. Y luego tenemos la posibilidad de que con los puertos ZBus podamos llegar a controlar incluso fan coils. Podemos integrar, aunque nosotros no somos fabricantes, podemos integrar en nuestro ecosistema diferentes fan coils que podamos tener en nuestro edificio, en nuestras viviendas. Podremos gestionar las rejillas de ventilación. Podremos hacer que esas rejillas se abran o se cierren en función de las necesidades de esa vivienda. Y podremos controlar todo lo que es el control, toda la gama de termostatos que Orkly pone a vuestra disposición. Pero luego también tenemos el busing. De esta caja de conexiones también se nos permite conectarnos ya a lo que es la domótica, a pantallas touch que van a gestionar todo lo que es la instalación de la vivienda, incluso más allá.
Podremos gestionar la iluminación, podremos gestionar las persianas, podremos gestionar bueno, pues detectores de inundación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es la domotización del sistema. Podremos y seremos capaces de ofrecer un control sencillo, un control básico, desde un termostato mecánico hasta, en diferentes fases, poder llegar a domotizar la vivienda. Este es el sistema interconectado de Orcli. Y todo ese sistema nace de esta caja de conexiones. Y unos se interactuarán con otros y unos harán que funcionen otros. Y de todo esto colgará o iremos a esa fuente de energía que también tiene que ser sostenible, que también tiene que ser eficiente. Bien, lo que voy a hacer es daros unas breves pinceladas, no voy a profundizar porque creo que eso tampoco es el objeto de cada uno de los sistemas que forman el ecosistema. El fondo, lo importante es esa gestión de sistemas interconectados, comunicados entre sí. Nosotros veníamos y todos hacíamos suelo radiante. La tendencia es cada vez más hacer suelo radiante refrescante. Por eso la fuente de energía nos tiene que dar frío. ¿Por qué? Porque la necesidad de calor no va a ser tanto como la necesidad de refrescamiento o de frío. Si construimos con esas cargas de 10-12 vatios metro cuadrado, si construimos con esas envolventes térmicas de 12, 14, 15 centímetros de aislamiento térmico y fachadas ventiladas, y construimos con una hermeticidad brutal, la casa no va a tener pérdidas en cuanto se caliente. La casa en una orientación sur en verano puede ser un auténtico horno. Por eso factores de control de soleamiento y factores como el refrescamiento serán importantes. La tendencia va por ahí. No todas las climatologías son iguales. Antes nos decía Gorka las necesidades de calor y frío que había en diferentes poblaciones. No es lo mismo un Vitoria que, por ejemplo, un Zaragoza. Cierto, no es lo mismo. Es verdad que ahora en Zaragoza todo lo que se hace prácticamente ya es refrescante, cada vez aquí menos, pero cada vez aquí se hará más. Lo mismo que en Zaragoza les costó mucho llegar al suelo radiante, creo que fue una de las provincias que más tarde se incorporó al suelo radiante y seguían colocando válvulas en radiadores, y ahora gran parte de lo que se hace es suelo radiante refrescante. Aquí, en zonas costeras, el refrescante se irá haciendo cada vez más también. ¿Qué propone Orcli? Orcli propone toda una gama completa para poder enfrentarnos a cualquier solución o cualquier obra que vosotros tengáis que desarrollar. Todos conocéis que el suelo radiante es un sistema inercial, es un sistema que trabaja a baja temperatura. ¿El suelo radiante puede trabajar con una caldera? Sí, perfectamente. Pero una caldera te va a aportar un agua a 70, 75, 80 grados. Es poco eficiente. Tenemos que apostar por sistemas más eficientes. ¿Pero funcionar? Por supuesto que sí. No hay absolutamente ningún problema. Igual que una geotermia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se linka tanto la bomba de calor al suelo radiante refrescante? Lógicamente, porque la bomba de calor también impulsa a bajas temperaturas. Por tanto, el suelo radiante que necesita esa baja impulsión y la bomba de calor que impulsa a baja temperatura hacen que sea un dueto muy, muy interesante y muy eficiente. Nosotros hemos llegado a hacer suelos radiantes con una impulsión de 33 grados. Generalmente está entre 38 y 45 la temperatura con la que se impulsa. En esa gama que nosotros ofrecemos tendremos placas cuyas características cumplen siempre la norma UNE 1264 a nivel de RTS. Podremos aportar placas con aislamiento acústico o podremos aportar placas de tetones o placas cuando la diferencia o la cota que haya de suelo a techo sea escasa y tengamos que ir cumpliendo la norma a bajos espesores, a espesores de 5 milímetros. Cuando antes os decía, la tendencia es hacer cada vez refrescamiento, sí, es cierto. ¿Cuál es el problema que pueda haber si hacemos un suelo radiante refrescante? Evidentemente, el problema que puede haber es la condensación. ¿Esto está superado? Sí, está superado.
Con el control que yo antes os he enseñado, esto está totalmente superado. ¿Por qué? Porque es un control por condensación, no es un control por temperatura. Yo no me voy a ver en la tesitura de tener que cortar la bomba de calor a 19 grados. Si eso lo hago, evidentemente evitaré la condensación, pero estaré perdiendo mucha potencia, estaré perdiendo mucha productividad de ese suelo refrescante. Lo que yo voy a hacer es controlar en todo momento el punto de rocío. Lo voy a controlar sabiendo cuál es la humedad y temperatura de mi espacio y sabiendo la temperatura del agua que vuelve, del agua de retorno de ese suelo refrescante, mediante una sonda NTC que colocaremos en el circuito de retorno. Con esos parámetros, los sistemas son capaces de calcular en todo momento cuál es el punto de rocío. Y van a ser capaces, con un factor de seguridad, de activar otras medidas que no sean la de cortar el suelo refrescante. Y otras medidas pueden ser, a través de ese control, activar un fan coil, activar la ventilación, porque esa caja de conexiones nos permite gestionar dos velocidades. La velocidad 1, cuando, por ejemplo, el propietario de la vivienda está fuera, está de vacaciones, o la velocidad 2, el modo party, cuando necesitamos recircular más el aire para que éste se enfríe y nos alejemos del punto de rocío. Si no queremos que se gestione este control con la ventilación, podremos colocar un fan coil o otros elementos que también harán que ese enfriamiento del espacio interior redunde en un alejamiento del punto de rocío y, por tanto, de que el suelo refrescante siga trabajando y siga produciendo fresco. No tengáis miedo, la condensación está controlada. Si se hacen bien las cosas, no tiene absolutamente ningún problema. Hemos hecho muchísimas obras en diferentes provincias. Antes os ponía el ejemplo de Zaragoza. Zaragoza es un buen ejemplo porque llegó tarde, pero ahora muchísimo se hace, como os decía, con radiante refrescante y obras de 150 a 180 viviendas. No hay absolutamente ningún problema por parte de ningún inquilino, sabiendo que el refrescamiento no es climatización, no es aire acondicionado, es refrescante. Como os decía, la madre del cordero está en la domótica. Y tenemos diferentes sistemas, diferentes fases de nuestro control. Humicontrol es este sistema que yo os digo que controla la humedad, temperatura y humedad de retorno. Controla en todo momento el punto de rocío. Es un cronotermostato sencillo. Es un termostato eficaz porque hace lo que esperamos de él. Y es económicamente muy interesante. Y con este sistema, que es nuestro sistema básico, controlaremos ese refrescante. Esto es un poco, tampoco voy a profundizar, pero bueno, para que veáis que tenemos dos relés. Un relé puede ir a un deshumectador, el otro relé va a lo que es a la fuente de energía por si tiene que cortar, y luego, bueno, pues podemos controlar, como os decía, con la sonda NTC en el circuito de retorno, la temperatura del agua. Esto es un poco las conexiones que tiene ese humicontrol. Como yo os decía que el control es clave, la siguiente fase, la siguiente evolución a ese control básico son todas las pantallas que tenemos de termostatos, que todos tienen sensores de temperatura y humedad, que tenemos desde los termostatos táctil Master a los Master Wi-Fi o a las pantallas Touch. Esas pantallas Touch son las que yo os decía que, además de controlar todas esas instalaciones que forman parte del ecosistema, que pueden aportar también el control de iluminación, el control de persianas, incluso el control de un toldo. A partir de ahí ya el integrador podrá integrar todo lo que quiera a nivel de domótica. Son pantallas capacitivas, son pantallas con un diseño muy atractivo, que incluso podemos programarlas si queremos que se apague la indicación de temperatura en las habitaciones por la noche. Se pueden programar incluso para que estén de 11 de la noche a 6 de la mañana todo oscuro y que luego se vuelva a activar la temperatura. O tenemos también con termostato táctil o ciegos, que actúan solamente como sondas de temperatura y humedad. Realmente, y si ponemos en clave de confort, nosotros en la vivienda no tendríamos por qué saber qué temperatura tenemos, por ejemplo, en el dormitorio. Nosotros lo que tendremos que estar confortables o no. Y estoy confortable, ¿qué más da que mi temperatura de confort sean 20 grados, que sean 19 o que sean 21? Y eso es importante.
Es importante porque muchas veces bueno, pues por la inercia que tenemos, queremos ver 23 grados en un termostato y eso puede ser ineficiente. Eso puede ser ineficiente. Pero bueno, como hay gente que le da igual y gente que no, pues las posibilidades están sobre él. Pero sí que hablemos de confort. En suelo radiante, refrescante, con una temperatura de consigna de 19-20 grados es suficiente. ¿eh? Quizás si un usuario final ve una temperatura de 19-20 grados, le parecerá insuficiente para estar confortable. Yo en mi casa tengo suelo radiante, tengo suelo radiante de Orkly, y mi temperatura de consigna son 19 grados. Y os juro que en invierno no tengo frío. En invierno voy en un pantalón de chándal con una camiseta de manga larga. ¿eh? Y no tengo frío. Lo que os decía antes, ¿no? La parte domótica. Somos capaces de llegar mucho más allá, ¿no? Integrar el videoportero, las rejillas, la iluminación. Hasta ahí hemos llegado en la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque sabemos que para interconectar todos los sistemas el control es fundamental. Y tendremos que ofrecer al mercado un control básico o un control muy, muy avanzado, un control domotizado. Y esa es la clave. ¿Por qué apuesta Orkly por la ventilación con recuperación de calor? Y no nos subimos a este carro a raíz de la pandemia, ¿no? Donde la sensibilización sobre la calidad de aire es mucho mayor. Ya estábamos trabajando en la posibilidad. ¿Por qué Orkly apuesta por la ventilación mecánico de flujo? Yo creo que todos sabemos que en el momento que abrimos una ventana estamos haciendo que entre el aire de fuera, que es un aire probablemente contaminado. No quiero ser más papista que el Papa. Si nos ponemos muy puristas, las carpinterías no deberían abrirse nunca, las ventanas no se deberían abrir nunca. Pero en nuestro carácter es difícil que no abramos una ventana en un momento determinado. Tampoco pasa nada porque abramos una puerta-ventana y salgamos a la terraza y estemos allí una hora. Pero sí que es verdad que la hermeticidad es importante. Vivimos en ciudades cada vez más polucionadas, más contaminadas. Yo creo que somos de los afortunados aquí. Aunque Bilbao sea una gran ciudad, sea una gran capital, creo que en el entorno, en este estado, hay ciudades en las que respirar se hace insoportable. ¿Qué os voy a contar, ¿no? Si vais a Shanghái o a Tokio, donde o llevas la mascarilla o no sabes cómo vas a volver, ¿no? La calidad de aire es importante. La calidad es importante. Recordar lo que os hablaba, ¿no? Como centro de ese ecosistema, un dispositivo que lo que va a hacer es medir esa calidad de aire e interactuar sobre la ventilación mecánica de reflujo. ¿Por qué? ¿Por qué apostamos nosotros por la ventilación con recuperación de calor? Somos conscientes de que actualmente en el mercado se hace todavía mucha más obra con ventilación de simple flujo, que es poco eficiente. Pero el CTE no obliga a la ventilación mecánica del flujo. Sí que es verdad que hay una tendencia clarísima, ¿no? Antes nos comentaba nuestro compañero, se harán muchas más calderas ahora que bombas de calor, pero hay una tendencia en el mercado a la bomba de calor. Se harán ahora todavía muchas más viviendas de simple flujo, pero hay una tendencia clara a la ventilación mecánica de doble flujo, porque es mucho más eficiente. ¿eh? Porque te aporta salud y confort y porque las normas irán cambiando e irán exigiendo esos parámetros de salud y confort. Está claro que en una ventilación de simple flujo lo que hacemos es sacar el aire, extraer el aire de los locales húmedos e impulsar aire que viene de fuera directamente a los espacios secos. No hay intercambio. Lo que hace la ventilación mecánica de flujo es un intercambio. Lo que hace es coger ese aire caliente que sale de casa, que está contaminado, y antes de sacarlo, lo pasa por un recuperador, por un intercambiador, y transfiere esa energía que tiene al aire limpio, porque ha pasado previamente por unos filtros, y que llega al interior de la vivienda. Estamos aportando un aire limpio y estamos aportando un aire muy atemperado.
no estamos aportando un aire frío de la calle, estamos haciendo que nuestra fuente de energía no tenga que trabajar o tenga que trabajar mucho menos. La gama que nosotros podemos ofertar, porque siempre vamos enfocados al mercado residencial, es cualquiera que necesitáis, desde hacer una casa de 40 metros, hacer un casoplón de los que igual creo yo por lo menos no me lo podría pagar, pero creo que muchos de nosotros tampoco. Podríamos hacer un casoplón y de hecho hacemos casoplones, porque paradójicamente en Mallorca o en Málaga, que está todo en manos de rusos y de alemanes, se hacen auténticos casoplones con suelo radiante, refrescante y con ventilación. Casoplones de 800, 1000 metros y eso creo que es difícil. La madre del cordero en una ventilación mecánica de doble flujo está en el recuperador. Nuestro recuperador y nuestras máquinas están certificadas Passive House. La certificación Passive es exigente porque te exige una temperatura interior y exterior determinada. Nuestras máquinas tienen una recuperación del 93%. Eso significa que el 93% de la energía que yo saco la voy a recuperar. Si yo tengo en el interior una temperatura de confort de 20 grados, el aire que voy a meter, que es un aire limpio, es un aire que igual lo voy a meter a 18 o 19 grados. Es decir, el consumo que voy a tener de mi fuente de energía va a ser muchísimo menor. Es un sistema mucho más eficiente y es un sistema que te aporta salud. Está bloqueado. Importante también en los componentes de la máquina son los ventiladores. Los ventiladores, tecnología EC, ventiladores modulantes, ventiladores certificados. También es una tecnología importante dentro de lo que es una máquina de recuperación de calor. O las ondas. Nosotros tenemos que controlar esas humedades, esas temperaturas que tenemos en las bocas, que tenemos en el interior, esas ondas de volátiles, porque van a hacer que la máquina pueda trabajar a demanda. La máquina trabajará sola en función de las necesidades de la vivienda, que se lo estará mandando el control de la salud de la vivienda. Ese dispositivo redondo es el que va a decir a esta ventilación, no, tú ahora actívate, ponte a velocidad 2, ponte a velocidad party, porque tenemos que sacar el aire de aquí que está muy contaminado. Esas ondas son importantes. Aportamos también una aplicación, aportamos una botonera, un mando inalámbrico. Las aplicaciones son importantes. Creo que es bueno que el usuario final tenga cierta información de los sistemas que tiene en su vivienda. Cuando me refiero a cierta información, me refiero a no toda la información. Toda la información nosotros la ponemos en manos de las empresas instaladoras. Pero sí es bueno que en un momento dado el usuario final sepa la temperatura que hay fuera en la calle y la que hay dentro para que vea lo que está recuperando, sepa cuántos días le tienen que quedar para cambiar el filtro o sepa en un momento dado activar el modo vacaciones si se va a ir fuera de casa. Las cosas justas pero necesarias para que ese usuario final sepa que lo que tiene le está funcionando y le está funcionando adecuadamente. Bien, otra de las partes del ecosistema es nuestro sistema solar térmico todo en uno. Un sistema solar térmico en uno que lo que va a hacer es, bueno, es un sistema forzado cuyo depósito de acumulación está dentro. No necesitamos un... Esto es un sistema solar térmico por elementos, pero que está todo en el mismo dispositivo. No tendremos que tener un espacio para el depósito de acumulación, ni tendremos que hacer una instalación complicada con vasos de expansión, etcétera, etcétera. No, esto lo subiremos a la cubierta y haremos el conexionado de entrada de agua y salida de agua caliente. Es un sistema que tiene un depósito de 170 litros de agua técnica. No es un agua de consumo, es un agua técnica. Luego veremos cómo con un serpentín el agua de red entra, se produce un intercambio y sale caliente. Este sistema te produce prácticamente agua caliente instantánea. Y al no ser un depósito de consumo, al ser un depósito técnico, obviamos y evitamos complicaciones como la legionela, etcétera, etcétera, etcétera.
y es totalmente autónomo y totalmente renovable. No necesita ninguna conexión eléctrica. Tiene una placa fotovoltaica que lo que hace es recircular o activar la bomba que va a permitir recircular el glicol por el primario. Es un sistema forzado, solar térmico, todo en uno, absolutamente renovable. Es un sistema que, como la bomba de calor puede hacer mejor al ecosistema Orcli, porque aporta calor y frío, porque impulsa a baja temperatura, este sistema hace mejor a la bomba de calor. Cuanto antes nos comentaba en la anterior presentación, bueno, si yo tengo agua caliente sanitaria, es complicado aportar las otras instalaciones. Bueno, si tenemos una bomba de calor y tenemos un solar térmico totalmente autónomo, estamos aportando eh, eh, agua para consumo sanitario. Podemos hacer que en esos momentos donde la bomba de calor pueda cojear en el ACS, la podemos tener garantizada con el ocaso. De hecho, puede ir directamente a consumo. Nosotros tenemos un dispositivo que puede bypassear la fuente de energía si el agua puede ir a consumo porque la radiación así lo permitía. Lo que podemos hacer es, si estamos en invierno y el agua llega precalentada pero no suficientemente, la bomba de calor tendrá, o la fuente de energía tendrá que trabajar menos para calentar ese agua que ya llega de alguna manera precalentada. Este sistema te puede garantizar en una zona como Pamplona que tú el ACS lo tengas garantizado pues probablemente de mayo a octubre en una familia de 4 miembros en una vivienda normal de 90 metros cuadrados. Un sistema que además tiene controlado lo que es las situaciones de sobrecalentamiento, las situaciones de ausencia de no demanda, porque tiene incorporado un sistema drainback que lo que hace es autovaciar ese primario y cuando vuelva a haber demanda lo vuelve a recircular. Nunca vamos a tener un problema de sobretemperatura, de sobrecalentamiento, porque ese sistema patentado por Orcli está dentro de ese depósito y el autovaciado será automático y ahí se quedará el glicol hasta que lo volvamos a reciclar. Cuando hablamos de interconexión de sistemas, hablamos también de iotizar los sistemas. Si yo hablaba de que el usuario final puede tener una aplicación para saber lo justo y necesario de la ventilación mecánica de doble flujo, también puede tener una aplicación para controlar su solar térmico. Todos sabemos que el solar térmico, bueno, ha sido muy denostado, generalmente por el boom que hubo o por la obligación que hubo de colocarlo en un momento del mercado en el que, bueno, pues se necesitaba hacer todo rápido y como fuera, pero que en un país como este, donde hay muchísima radiación solar, es una pena que no se aproveche el solar térmico o el solar térmico hibridado con el fotovoltaico o el fotovoltaico, pero todo lo que sea aprovechar la radiación solar creo que debe ser obligatorio en nuestra sociedad si queremos buscar cada vez más eficiencia y ser más sostenible. Nosotros vamos a aportar también a ese usuario final un dispositivo para que pueda saber cómo le está trabajando, la temperatura a la que está produciendo el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, el instalador va a tener muchísima más información que él puede manejar porque puede llegar a ofrecer un contrato de mantenimiento a esa comunidad, etcétera, etcétera. Y lo que sí nosotros podemos es, al ser un sistema IoT, tenerlo monitorizado. El más a más es que nosotros apostamos por la monitorización de los sistemas y la gestión predictiva de los mismos. Nosotros vamos a ser capaces de saber, probablemente antes del usuario final, que ese sistema no está funcionando todo lo bien que tiene que estar funcionando y lanzarle un warning de decirle, ojo, esto no está bien, hay que llamar a un mantenedor porque lo tiene que mirar. El usuario final tiene información, pero nosotros podemos tener mucha más y hacer una gestión predictiva. Esos son los tiempos que nos toca vivir, y sí me gustaría poner mucho el foco ahí. Los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías. No me gustaría que habláramos ya, como os decía antes, de valvuleros o tengo una instalación de suelo radiante. Hacia donde tenemos que caminar es a los sistemas comunicados entre sí.
que todos actúen conjuntamente, porque eso es lo que va a redundar en el confort y en la salud de una vivienda, que para nosotros es prioritario y es nuestra propuesta de valor. ¿Recordáis que os decía al principio que nosotros hemos llegado a hacer proyectos de suelo radiante de 80 vatios metro cuadrado? Que el CTE pues puede estar en 30, 35, 40 vatios metro cuadrado, que ojo, es una casa muy bien, muy potente, pero que también os decía, ¿no?, que las casas pasivas están hablando de cargas de menos de 10 vatios metro cuadrado, ¿no? Nosotros apostamos por ahí, apostamos, y esto de alguna manera puede ser nuestro concept car, apostamos en ese mercado de nicho, apostamos en ese mercado de las casas pasivas, porque es una tendencia, es una tendencia a construir edificios de consumo casi nulo o edificios pasivos, ¿no? ¿Y qué ofrecemos a ese tipo de edificación? Ofrecemos un sistema compacto, 4 instalaciones en una, donde el clima, calor y frío, donde el ACS y donde la ventilación mecánica de flujo están resueltos. Es un sistema certificado Passive House y esto no deja de ser un sistema que tiene 2 bombas de calor, una para clima y otra para ACS, sin unidad exterior. Es un frigorífico que podemos instalar en una vivienda, de aquí saldrán los conductos que irán a un plenum y de ese plenum lo iremos a cada una de las viviendas, a cada una de las estancias. Por aire, moviendo caudales de aire pequeños, vamos a ser capaces de climatizar esa vivienda y de bueno, asegurar el confort tanto a nivel de ACS como de ventilación. Viviendas con una carga térmica entre 10 y 12 vatios metro cuadrado, 13, 14. ¿Por qué? Pues porque la potencia que tiene esta máquina, estamos hablando de que te da pues 1,3 en frío, 1,3 en calor. Esto está pensado para viviendas que se muevan en ese rango de entre 10 y 13 vatios metro cuadrado. Casas pasivas o de consumo casi nulo. Sistema que está teniendo mucho éxito dentro de la PEP, dentro de los arquitectos Passive House, Designer, Trade Person, etcétera, que se dedican a este tipo de edificación. Es un sistema eficiente, es un sistema que se puede combinar, y ahora lo veremos con otros sistemas, que lo van a enriquecer y que van a mejorar mucho sus prestaciones. Es un sistema, y antes nos hablaba del COP, del SCOP, del ER, de bueno, un montón de términos, creo que eran básicos conocerlos para entender la bomba de calor, pero estamos hablando y aprovechando la ponencia de antes, de que tiene un COP de 6,8 y un ER de 4,2. ¿Por qué tiene un COP de 6,8? Porque nosotros estamos trabajando con un aire ya precalentado. Cuando el aire de fuera nos entra dentro y pasa por el recuperador, se va a intercambiar energía del aire que sacamos de dentro, que es contaminado, pero que tiene energía, y antes de que el de fuera pase, le vamos a dar energía, lo vamos a precalentar. Por eso tiene un COP de 6,8, que creo que es un COP muy bueno. Un sistema que ocupa 75 centímetros cuadrados, un sistema que bueno, es muy eficiente, como os he dicho, por los aspectos que os he comentado, que aporta, igual que aportamos en el resto de nuestro ecosistema, factores como el confort y factores como la salubridad, como la salud, combinable, y luego os enseñaré una diapositiva donde lo vamos a ver por qué es combinable, donde todo se va a manejar con un display, un sistema en el que podremos integrar esa fotovoltaica, ese solar térmico, ese fan coil, todo sin unidad exterior, totalmente sostenible, y evidentemente un sistema certificado Passive House. Es de alguna manera la niña bonita del estándar Passive House, que es el Picon 4. Picon 4 de 4 sistemas Aquí veis un esquema de cómo puede ser ese Picon. Veis el depósito de ACS de 212 litros, un depósito que tiene un doble serpentín, uno interior y uno que le bordea. Ese serpentín interior es el que nos va a dar la energía si queremos colocar un toallero o queremos colocar un suelo radiante de 500 vatios. Un sistema al que le podremos colocar un fan coil. Nosotros vamos a gestionar ese fan coil. Si tenemos un fan coil en la vivienda,
que quiere aportar más frío a la vivienda y nuestro picón, el usuario final no tiene que manejar el fan coil, no, lo va a manejar el picón. Le podemos poner fotovoltaica, es decir, es un sistema que admite periféricos y lo que van a hacer es mucho mejor la instalación. Manejable con un display, con el aporte también de una aplicación para el usuario final y un sistema que Orcli hace directamente la puesta en marcha y que va a monitorizar también cómo tiene monitorizados los ocasoles, porque también la gestión predictiva es importante. Nosotros, si se ha dado ya el caso de que picones que hay puestos, incluso en la costa y en sitios de los más dispares, nosotros hemos llamado al usuario final para decirle que entendíamos podía cambiar la temperatura de consigna, porque se monitorizan y se saben en todo momento si están trabajando de la manera más eficiente posible y si no, se sugiere, sobre todo en el primer año, hasta que se acomoda a los hábitos de vida de esas personas que viven en esa. Son fotos de diferentes ubicaciones, se pueden colocar en muchísimos sitios, integrados en cocinas, en trasteros, en terrazas, en sótanos. Hay dos, el que tiene ACS y el que no tiene ACS, hay dos posibilidades. El que no tiene ACS es este más pequeño, que es como una caldera, y bueno, pues se ubican un poco en todos los sitios. No me quiero extender más. Muchas gracias. Sí quiero haberos transmitido la idea de la apuesta seria de Orcli, no solamente por el confort y la salud, que para gestionar eso necesitamos sistemas tecnológicamente muy avanzados e interconectados entre sí, que nosotros podemos dar un paso adelante, pero lo que viene por encima nuestro o al lado nuestro, como son las fuentes de energía, también tienen que ser sostenibles y eficientes. Para nosotros, que nos adaptamos a cualquier fuente de energía, la bomba de calor, desde luego, es una apuesta clara. Antes se lo ha comentado nuestro compañero, lo comento yo: la producción de frío, la producción de calor, la impulsión a baja temperatura, el que te permita menos ciclos de ACS, si utilizamos el solar térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar las bonanzas de un sistema y las bonanzas de otro para tener como resultado final una instalación adecuada a los tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias.